Este año llevamos más de 1049 casos. Sean bienvenidos al primer podcast de ProValores. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es ProValores? ProValores es una escuela de formación política. Principalmente algo que hay que destacar es que obviamente de nueva derecha. Mediante estos podcasts vamos a hablar de temas de sumamente importancia. En este caso me gustaría iniciar hablando de la municipalidad. ¿Cuál es la problemática que directamente está perjudicando al tinaquillero? Y es la educación vial. La educación vial que realmente está llevando, a este año llevamos más de 1049 casos. ¿Qué opinan de esos 1049 casos que está llegando a los hospitales? Bueno, ciertamente el tema de los accidentes viales, sí, el tema de la educación vial es algo que afecta mucho. Creo que uno como ciudadano puede darse cuenta de ello en el día a día, el tema de los choques, los accidentes, los inconvenientes que ocurren relacionados con ello. Incluso teniendo en cuenta el tema de salud pública, que eso significa, bueno, creo que por supuesto es un tema importante que debe conversarse para acá, digamos, el desarrollo del municipio, desarrollar una mentalidad adecuada aquí en el municipio. Sí, claro, lo que pasa es que, por ejemplo, Valores y como cualquier organización responsable debe estar atento a los problemas que están ocurriendo en Venezuela, en la comunidad, en este caso en Tinaquillo. Y bueno, para nadie es un secreto de que los accidentes viales, sobre todo los accidentes en moto, se ha convertido en un problema, como tú dices, bueno, de salud pública. Primero para el que maneja la moto. ¿Entiendes? Sí, ciertamente, sí. Y segundo, para las personas que estamos alrededor, de hecho también los que manejan otros tipos de autos. Y ahí está el problema, o sea, es un problema que hay que identificar para corregir. Por ejemplo, se identifica el tema de comportamientos riesgosos o inseguros, como el tema de que se comen la flecha, no siguen las normas. Hay también comportamientos temerarios. Por ejemplo, yo cuando voy manejando y busco a mi hija del colegio, veo que hay muchachos muy jóvenes que buscan entonces para caballito en la moto. Entonces, claro, la gente indignada, muchas veces, bueno, yo mismo a veces le digo, mira, oye, ve lo que estás haciendo, ve que tienes niños alrededor, que es parte de tratar de intervenir en esa corrección, pero tenemos que ir más allá y plantear como una solución más de la comunidad, donde puedan intervenir la comunidad organizada y también los entes públicos. Los entes públicos, porque es importante también eso, la responsabilidad ciudadana, que puede aportar el tinaquillero que realmente está viviendo día a día estos accidentes. Yo lo hablaba con el subdirector del hospital, que él me decía, ¿dónde hay más motos? ¿En China o en Tinaquillo? Y le dije, no, claramente en China hay más motos, pero ¿dónde se ve aún más grave los accidentes? ¿En China o aquí? Le dije que aquí. ¿Y por qué? Por un tema cultural, un tema de educación vial. Aquí fácilmente una persona compra, ya que es un problema de mercadeo, compran la licencia y ya pueden transitar como si estuviesen en una bicicleta. Y eso es algo sumamente grave. Y esto no es un problema nuevo. Tiene tiempo, lo que pasa es que ahora como que se ve más por un tema de que la gente está comprando más motos. Es más fácil comprar una moto que comprar un carro. Es así. Sí. Entonces, bueno, es un problema que nos está afectando a todos. La gente que nos estaba viendo se va a identificar con esto, aquí y en toda Venezuela, y es algo que hay que resolver. De hecho, en mi opinión, para generar una buena solución, siempre hay que hacer como un buen diagnóstico. Y tengo entendido de que se tienen unos datos por ahí que por lo menos tú has investigado en el hospital, no sé qué estadística viste ahí en el hospital. En el hospital, la estadística la que di al principio es 1049 casos es lo que llevamos de año. Claramente, eso fue hace 2 semanas. Ya podemos traspasar esa cifra. Aparte de que la mitad son infantes, que es sumamente grave. Son personas menores de edad. Son personas menores de edad. Otra variable es que los insumos se están acabando rápido porque se lo lleva a emergencia. Y emergencia, por ejemplo, una solución te lo lleva 5 soluciones, una sola persona en la primera hora. ¿Cuánto no se puede multiplicar? De esa cifra es como lo más importante. También me gustaría próximamente hablar con el director Arteaga de Protección Civil para que hablemos respecto al mapeo
de las zonas calientes, las zonas donde más fácil se detectan los choques en Tinaquillo. Porque a veces, digamos, uno va caminando, está por la calle, ve ocurre un incidente, y a lo mejor uno, bueno, no le presta atención, porque creo que tiene que ver eso, que a veces uno se insensibiliza, uno ve tantos accidentes, tantas cosas, que termina formando parte de la normalidad sin uno darse cuenta. Cuando, wow, en verdad tiene un impacto muy importante, justamente no solamente las personas que fallecen lamentablemente, sino los que quedan heridos, los que quedan discapacitados. Y ciertamente es un problema del que hay que hablarlo, primero que todo, hay que diagnosticarlo, como tú bien dices, y hay que atacar las problemáticas y hay que brindar soluciones, y eso es por supuesto lo que buscamos. Sí, es así. Mira, y soy de los que digo, porque nosotros, por ejemplo, en Tinaquillo, en Venezuela, nosotros queremos un espacio de orden social. Si nosotros permitimos o no intervenimos en este tipo de acciones donde la gente hace lo que le da la gana y no respeta las normas, entonces se genera el caos. Por ejemplo, yo que tengo un carrito que me compré hace poco, entonces yo tengo que estar muy atento, no solo por donde a mí me compete, sino también por el tema de por donde no debe cruzar, por ejemplo, un motorizado o un carro. Tengo que estar muy atento porque es frecuente la violación, por ejemplo, de la famosa flecha vial. Entonces, ya no es predecible el comportamiento de los demás, ya se forma como un caos social. Entonces, no es solo que ahora está el riesgo del tema del accidente, sino que también ahora tengo que manejar a la defensiva, con cierto estrés. Entonces, ve cómo se van incorporando como otros nuevos problemas, porque podemos hablar de estrés, no solo el tema de salud pública o de fatalidad, también podemos hablar del excesivo gasto público porque se están consumiendo los insumos. Claro. Eso mismo, entonces ve cómo aquí está ya el plan, estamos planteando el problema, está identificado y tenemos que ir resolviendo. Y una de esas respuestas respecto al resolver es por ejemplo, el hecho de volver a los cimientos, el hablarle a los niños respecto a este tema. Parte de entes educativos, por ejemplo, lo que es la primaria, que vaya un funcionario de la policía a hablar respecto de lo que está pasando, que le digan, niños, esto no se puede hacer, el uso del casco, que realmente no es el uso del casco. Más que el casco es evitar los accidentes en sí. Es también dar las herramientas de, por ejemplo, lo que sería el adecuado rayado, que sería la educación misma del tinaquillero, de que, por ejemplo, yo no puedo pasar por esta, yo siendo calle, yo me voy a comer la avenida y no estar evaluando el nivel de tráfico que hay a mi alrededor. Y eso es muy grave. Claro, es que mira, yo estoy buscando estadísticas antes de estar aquí en este podcast y se hablaba de que entre el 70 y 74% de los accidentes en moto ocurren por actos inseguros. Eso quiere decir que la persona... No por el casco. Bueno, es que uno se pone el casco, por ejemplo. Pero el casco se llama igualito, si le da duro, se va a quitar. No, pero claro, pero hay mucho, eso es parte de es un negocio para vender casco. No, el casco te quitan $10. $10. El casco te cuesta 70, $80. Claro, pero eso es parte de un conjunto de acciones o de comportamientos que hay que ir trabajando, porque es el acto inseguro. De hecho, no tener casco, como dice el compañero, es parte también del problema. Pero también hay otro tipo de problemas. El licor. Por ejemplo, bueno, también consumir bebidas alcohólicas, o por ejemplo también comportamiento temerario, como decimos, que paran caballitos. Entonces, la solución, si estamos viendo el dato de que entre 70 y 74% de los accidentes ocurren por un acto inseguro, un acto de comportamiento de los ciudadanos, entonces hay que trabajar en cómo modificar eso. Y por ejemplo que estamos tratando de generar una solución en algo que se llama seguridad basada en comportamiento. Menores de edad sin moto, el papá va preso o una multa de $50 porque ese menor no puede andar en moto. Pues. Yo dije que se mataron dos, venía así, uno salió de aquí, se mataron. Okay. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre, a mí me llaman Iván Darío Ortega Taborlo. Bueno, Iván, tú sabes que me encanta tu intervención ahorita. Yo voy a seguir, pues me gustó mucho la interpretación. Eso mismo. Pero mira, primero le pides licencia a todo aquel que no tenga licencia para el cuartel a $10 para que tú veas que van a sacar esa licencia. Y menor de 25 años en adelante. Y los cacapatios a estudiar. Chao, pescado. Hasta luego, gracias. Bueno, una interesante una buena intervención espontánea.
La gente está interesada. Claro. Bueno, comentábamos el tema de multifactorial, ¿no? De todo lo que puede intervenir en ese tema. Bueno, tú lo mencionabas también al principio, el tema tanto de la necesidad, porque bueno, por supuesto, comparar un automóvil se hace complicado, entonces muchas personas terminan comprando motocicletas. Que este tema vial, todo, incluso desde el peatón, la bicicleta, hasta los camiones, el transporte público, es algo que abarca a todos. Solo que, bueno, por supuesto, el tema de las motocicletas se hace llamativo, ya que un choque en motocicleta es estadísticamente 4 veces más mortal que un choque en automóvil. Porque el parachoque es uno, ¿no? La cabeza de... No, claro, uno es el que se lleva todo eso. Sí, sí. Y también las motocicletas, como decimos, tienen un fácil acceso, entonces los jóvenes acceden a la motocicleta y normalmente, claro, hay que como indagar un poco en ese tema, pero realmente el joven que está o el adolescente que está agarrando la moto se está formando para conducir adecuadamente esa moto, está leyendo realmente las leyes de tránsito, sé cuáles son las normas. Ahora también vamos a un tema de responsabilidad de las mismas autoridades o también de la misma comunidad. Las autoridades están haciendo cumplir la ley, se están aplicando las correcciones necesarias o los actos, por ejemplo, de riesgo o de comportamiento imprudente o inseguro quedan impunes. Entonces, Claro, aquí hay donde hay muchos factores, porque cuando hablamos de seguridad basada en comportamiento, que para mí es la solución, se tiene que hacer, identificar cuáles son los comportamientos que se deben corregir, pero también hay que analizar las causas de esos comportamientos. Entonces luego se tienen que aplicar, pero analizando las causas es donde va a haber la solución. ¿Entiendes? Exacto. Realmente con esas causas, porque el hecho de ser responsable, realmente ver un planteamiento de problema, hacer los estudios correspondientes para ver qué es lo que está pasando en sí, para luego con verdaderas herramientas para poder resolver, es lo más importante, porque claramente uno puede decir, no, que hay un problema y estas son las soluciones, pero sin un estudio previo no da confianza a la gente, que es lo que al menos a nosotros como provalores creo que nos puede un poco como destacar del resto. También porque nosotros utilizamos lo que son las herramientas psicológicas para poder saber qué vamos a hacer luego en esas instancias. Pero por eso estamos primero con el planteamiento del problema. Este tipo de trabajo lleva su tiempo. También la opinión pública, la opinión de la gente vale mucho. Vale mucho el hecho de que saben cómo fue antes. Como antes, por ejemplo, estaban las personas especializadas en el tema de educación vial en las calles, al pendiente. Hoy en día se ha disminuido un poco esa supervisión constante en las calles, que tiene que volver, que luego de la educación existe una supervisión real. Que antes lo hacía tránsito, ahora no sabemos si el tránsito es activo en Tinaquillo, como antes, por ejemplo. Exacto. Bueno, de hecho yo vi y me pareció interesante una foto de hace bastantes años, de hecho diría yo de los 80 aproximadamente. Bueno, soy de las personas que todavía usa Facebook, estoy un poquito viejo, se puede decir. No, bueno, todavía usamos Facebook, sí. Entonces veía, de hecho, una foto de tránsito y digamos jóvenes, adolescentes, niños aprendiendo y formando parte de esas cuadrillas de concienciación. Sí. Bueno, muchas gracias por ayudarme, Aníbal. Y de prevención vial, y ciertamente es un tema que se ha ido perdiendo poco a poco y que hay que recuperar. Y muy bien dice Aníbal que la opinión pública es muy importante que haya apoyo en estos temas, que se den las conversaciones necesarias, que se diagnostique correctamente, como estábamos hablando, y que se planteen las soluciones necesarias en el marco que comenta Jesús. Y la solución, yo sé lo que digo, que la solución está en la ciudadanía. Nosotros tenemos la filosofía de ver a los ciudadanos, a las personas, como personas que son capaces o sujetos que son capaces de aportar en la solución, no solo comunitaria, sino en la propia solución de los intereses individuales. O sea, no vemos a la persona como meros incapaces o niñitos que el Estado tiene que estar constantemente regulando o aplicando. En mi opinión, debe haber un equilibrio en la solución. Las personas deben ser agentes activos de esta solución, con autoformación, con autocuidado, siendo proactivo, ¿no? Buscando información, pero también el Estado debe garantizar la herramienta y facilitar procesos, protocolos, organismos
para que las mismas personas busquen la solución o puedan resolver este problema. Sí, bueno, de hecho, y era algo que mencionábamos detrás de cámaras, por supuesto, existe un tema de mentalidad, de educación, que se hace muchas veces visible en la ciudadanía, pero también hay que tomar en cuenta los incentivos, digamos, para que esos cambios sean efectivos. Bueno, no sé qué opinas tú No, al respecto, Aníbal. totalmente de acuerdo contigo, que sea efectivo, que la gente sepa que puede tener responsabilidad, que la gente sepa que ellos pueden cambiar verdaderamente las cosas, porque cuando existe la resignación del decir no va a haber un cambio, de decir eso siempre ha sido así, de decir bueno, eso ya es normal, que el hospital vea cómo hace, o que los familiares de esa cifra, que uno lo ve como cifra, pero los familiares lo ven como personas, padres de familia, esas madres que necesitan a esos niños. Por eso se dice que es lo grave de la situación. Por eso es que es muy importante decirle al tinaquillero en este caso, porque como dije anteriormente, a nivel nacional vemos que tengo una varita y con 2 charlas a nivel nacional todo se va a acomodar, ¿no? Pero imagínate una Venezuela, que cada municipio se ponga en la tarea. No se cambia Venezuela en ese sentido. Por eso sería buenísimo, y más que todo en los proyectos que hoy en día los entes gubernamentales están haciendo las iniciativas, ser un municipio modelo. Muy bien, y cuando se haga una gestión, por ejemplo, en cuanto a prevención de accidentes, debe ser una gestión bien organizada. Por ejemplo, se hace el diagnóstico, se identifica el problema, luego se aplican los correctivos, se hace el seguimiento. Por ejemplo, si va a haber educación vial, por ejemplo, se dan este trabajo de educar a los motorizados, se tiene que hacer un seguimiento para ver si esa educación está funcionando, ¿me entiendes? Y de paso debe haber una política de corrección, o sea, donde se castigue el comportamiento inseguro, pero también tiene que haber una política de incentivos gubernamentales. Claro, y de hecho yo voy más allá, de incentivos sociales. Por ejemplo, alguien que va manejando, yo voy manejando el carro y yo veo que un motorizado cumple con la norma o me da paso, por ejemplo, yo hago un incentivo donde yo le saco la mano, le digo, lo saludo, o le saco este dedo de ok. Aunque parezca una tontería, eso habla de como una especie de una sana retroalimentación social, cosa que los entes gubernamentales pudieran incentivar. Exacto. No, creo que es muy interesante lo que dices, particularmente en el tema de las correcciones, ya que, aunque por supuesto valoramos mucho la libertad, también valoramos otra cosa, que es el orden, que exista esa cohesión social, que no exista esa anarquía, digamos. Y es muy importante que exista seguimientos y existan comparativas, que no sea simplemente un programa más que los entes gubernamentales aplican o lanzan y realmente no existe un seguimiento, no existe un análisis de su efectividad, no se continúa con el financiamiento, sino que sea algo que realmente perdure y que tenga ese efecto que se busca, que se desea. Sí, Aníbal, tú tienes por ahí una iniciativa que estás haciendo, ¿no? Para un proyecto. Ese proyecto es respecto a todos esos datos que hemos estado recopilando, esas entrevistas que he podido, el conversatorio que he podido tener respecto a entes que están realmente dentro del problema. ¿Cuáles son los planteamientos? Por ejemplo, los rayados, y especialmente un tipo de rayado que caracteriza mucho en Colombia, mi tierra hermana, es que se llama rayado de pares. ¿Cómo funciona ese rayado de pares? Automáticamente usted está situado en ese rayado, se tiene que detener para poder evaluar el nivel de tráfico que existe. Porque hoy en día, y no es un secreto para nadie, existe ese choque entre lo que es la calle y la avenida a la hora de cruzar. Si se implica este tipo de líneas, nos podríamos evitar, y sumándole el hecho de que la avenida tiene la prioridad, porque eso está en artículos gubernamentales, existirá esa armonía y ser el predecible, el ciudadano predecible, que sería muy bueno. Otro tipo de propuesta, eso lo dije anteriormente, que los niños sepan respecto a la educación vial, que van a estar en su casa y le echen la charla que le dijo el funcionario a los padres. Papá, mira, recuerda el casco, recuerda frenar aquí. Mira, en la escuela me enseñaron, el niño, realmente hay que devolverle también ese valor al niño. Otra iniciativa,
que lo hemos estado conversando, los espacios publicitarios, Muy bien. sobre todo las radios que fomenten ese tipo de iniciativas, que fomenten la educación vial y decirle la responsabilidad. Por ejemplo, me recuerda mucho a Venevisión con su campaña del buen venezolano. Imagínate que sería un buen venezolano, en este caso sería un buen tinaquillero. Bueno, ¿cómo olvidarlo? Entonces, imagínate, ¿ves lo importante que es en este caso lo que serían los medios de comunicación en la parte de concientizar al ciudadano? Sí, eso se puede utilizar, aquí este mensaje rapidito, se puede utilizar cuando tú estás formando a la persona y tiene el conocimiento, esa campaña de publicidad se puede llamar también como una especie de campaña de activación del conocimiento. Tú ya tienes la formación y ahí puede haber ciertos mensajes o ciertas señalizaciones que te recuerden el conocimiento que tú ya te formaste. Es como que te trabaja, te genera como una señal. Por ejemplo, una señal donde aquí yo debo parar o bajar la velocidad. O una señal, por ejemplo, donde aquí hay una zona escolar y tengo que andar con precaución. O sea, por eso es que, y aquí yo hago ya para ir terminando, el mensaje que yo doy para que usted también dé el mensaje final. El mensaje final debe ser, las personas que nos están escuchando, el ciudadano debe trabajar de manera proactiva en la solución de este problema. Se debe generar conductas de autocuidado, debe formarse, buscar información y no tener el miedo de tratar de intervenir, por ejemplo, de manera asertiva en una solución, una comunicación, por ejemplo, con alguien que está violando la norma. Por ejemplo, si usted ve que un motorizado está violando la flecha vial, usted le pueda decir amablemente, mira amigo, estás comiendo flecha. Ahí hay como una especie de corrección moral que si se hace de manera generalizada, estoy seguro que va a tener un impacto positivo en el comportamiento de la comunidad. Bueno, creo que en verdad muy interesante lo que plantea Jesús. Bueno, por mi parte, lo que digo en verdad con todo esto es que el tema de la seguridad, de la ciudadanía, de los valores, es algo que va más allá de cualquier color político que pueda haber, de cualquier idea, porque al final eso es lo que buscamos, especialmente en ProValores. Buscamos, por supuesto, formar, pero también dar soluciones técnicas y soluciones en áreas importantes y relevantes que sirvan a la ciudadanía, tanto aquí en el municipio como, bueno, en todo el país. Así es. Que sería lo idóneo, que sea en todo el país. Pero para eso se tiene que trabajar en lo micro, en lo primario, en lo tangente, para luego poderlo proyectar hacia otros municipios y, como digo, ser ejemplo para que otras personas inicien este tipo de iniciativas en su región. Para finalizar, me gustaría decirle al tinaquillero que tiene ese valor, que tiene el poder de cambiar las cosas, que tiene el poder de decirle al otro, al vecino, amablemente, respetuosamente, qué es lo que está bien y lo que está mal. Y no por un tema moral, sino por un tema de responsabilidad. Y también es tener ese valor de responsabilidad hacia el otro y a la vida. Y ese es mi mensaje final, que es decirle, por favor, cuídate, por favor, tú tienes una familia que te está esperando en casa. Por ejemplo, nosotros tenemos a nuestras madres que nos esperan en casa. Jesús tiene una esposa, una niña que lo espera en casa. Entonces, sería muy lamentable que por una ausencia de educación no puedas llegar a tu hogar. Bien, entonces por eso que en ProValores, según lo que tú dices, pensamos en grande, pero empezamos pequeño. Bueno, estamos empezando pequeño para que esto se transforme y comenzamos a construir un mejor país. Creo que nunca mejor dicho eso. Verdaderamente, bueno, esperemos que esto se vaya construyendo, como quien dice, poco a poco y ladrillo a ladrillo. Así va a ser. Bueno, excelente. Gracias.